Los números de las empresas públicas han estado en la mira del oficialismo y de la oposición en estos primeros meses del gobierno. Ustedes conocen ese tema. Desde el Ministerio de Economía se sostiene que parte del déficit fiscal alto que arrastramos se debe a que en el periodo pasado hubo una descoordinación en las inversiones que llevaron adelante esas empresas, las empresas públicas. Desde la oposición se denuncia que existió despilfarro y se concentra la crítica especialmente en ANCAP. Bueno, polemizando con unos y con otros ha estado el senador Leonardo de León, de Compromiso Frente Amplista, el grupo que lidera el vicepresidente Raúl Sendic. En sus apariciones públicas, de León también se sumó al MPP y al Partido Comunista en el reclamo al gobierno para que, ante el enfriamiento de la economía, desde el Estado no se juegue al achique. ¿Podrán estos sectores dejar su impronta en la ley de presupuesto? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Leonardo de León, que ya está con nosotros en estudios. Senador de León, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar aquí contigo. ¿Cómo analiza ese papel que usted viene jugando últimamente, eso de estar batallando al mismo tiempo con el gobierno y con la oposición por temas como el déficit de las empresas públicas o el caso de ANCAP en particular? Bueno, nosotros sentimos que no estamos batallando dentro del gobierno. O sea, nosotros entendemos que este gobierno es un gobierno que tiene un programa único. Cuando se trata de buscar contradicciones en lo que ha sido el proceso de estos periodos anteriores del gobierno de Frente Amplio, en relación a las coordinaciones o no coordinaciones vinculadas a los temas, las inversiones realizadas por las empresas públicas, yo creo que ahí hay un tema que me gustaría señalar que tiene que ver con, por un lado, hubo políticas acordadas por el gobierno, a partir del gobierno central, ejecutadas en algunos casos por las empresas públicas, y por otro lado aspectos administrativos que llevaron a que, ilegales que llevaron a que también esa coordinación existiera. Enseguida vamos a hablar de eso en particular, pero me resultaba particular, quizás interesante de analizar eso, ¿no? Usted ha tenido discrepancias con esos dos lados del espectro político. Le quiero explicar esto. Nosotros entendemos que por ejemplo, la política energética que llevó adelante el país fue una política de Estado, además convalidada por un acuerdo multipartidario. En relación a ANCAP y UTE, todos los planes, la gestión, las inversiones que se llevaron adelante en estos 10 años anteriores fueron realizadas en el marco de esa política energética. O sea, eso no se definió en una oficina de ANCAP o en una oficina de UTE. Esas inversiones las hicieron las empresas públicas y el sector privado, y en alianzas público-privadas en muchos casos. Y muchas de esas inversiones, a partir de la rendición del año 2011, hay un artículo que ahora no recuerdo el número, la rendición de cuentas, esas inversiones se enviaban, inversiones que eran por encima de $10 millones, eran en unidades indexadas, pero aproximadamente se enviaban al Ministerio de Economía para que autorizara la realización de esa inversión. Entonces, aquí hubo, por un lado, políticas que dieron el marco para realizar esos planes de inversiones, y por otro lado, aspectos vinculados a una ley de una rendición de cuentas del año 2011, en la cual, al tomar la decisión de hacer determinado proyecto, se enviaba al Ministerio de Economía y ahí se convalidaba para que se pudiera asumir ese endeudamiento. Entonces, cuando se quiere plantear que hay contradicciones, nosotros lo que sí planteamos, porque creo que no es novedad para nadie que el Frente Amplio existe una diversidad más allá que nos une a un programa único, es que podemos tener a veces matices en relación a una decisión u otra y los planteamos, pero no vemos ahí que haya grandes contradicciones, como por ejemplo esta que se quiere señalar en relación a la no coordinación vinculada a esas inversiones que se han hecho. Enseguida, en todo caso, vemos un poco más, pero para terminar de que el oyente entienda con quién estamos hablando, ¿cómo define usted al sector que integra? Compromiso Frente Amplista, lista 711, dentro del Frente Amplio. Bueno, es un sector que, como usted sabe, es un sector relativamente nuevo, porque fue creado en el año 2005, que su principal líder hasta el año 2009 no pudo participar activamente de la actividad
política y que hemos tenido un crecimiento importante en la última elección que nos posiciona como uno de los sectores más importantes del Frente Amplio y además con nuestro principal líder que fue electo junto a Tabaré Vázquez para conducir en este periodo de gobierno el gobierno central. Esos son algunos datos de Compromiso Frente Amplio, pero después nos sentimos como somos su ideología, su perfil programático. Somos un sector que, bueno, obviamente nos consideramos profundamente frente amplista, tenemos una visión sobre el Estado, sobre el rol que debe jugar el Estado en el desarrollo económico y en el desarrollo del país. Creemos mucho, lo hemos desarrollado así en las gestiones de algunos de nosotros en la articulación público-privado. Creemos que debe haber un Estado muy fuerte, muy activo. Lo que están teniendo hoy, aquello que era muy criticado en los 90, hoy los países que están emergiendo y los países que están siendo punta a nivel mundial tienen un Estado fuerte, tienen empresas fuertes. El Estado es la base de la articulación del desarrollo de sus países y nosotros nos sentimos en esa línea, ¿no? O sea, si vamos a la interna del Frente Amplio, por ejemplo, ¿cómo funciona la coordinación que ustedes están teniendo con el MPP y el Partido Comunista? Bueno, nosotros primero que nada tenemos un acuerdo muy importante dentro del Frente Amplio, porque reitero un tema que a veces se pasa rápidamente, que es el de tener un programa único, donde ahí se sintetizan todas las diferencias, ¿no? Porque hay diferencias, pero se sintetizan a la hora de llegar a realizar ese programa. Pero obviamente tenemos mayores afinidades con algunos sectores que con otros, como existen, por ejemplo, el Frente Liber Sereni es un conjunto de sectores del Frente Amplio que tiene su coordinación. Nosotros entendemos que hay otros sectores, como pueden ser esto que usted mencionaba, que también tenemos ciertos acuerdos programáticos. Ha tenido también una síntesis electoral, porque estuvimos en un sublema, y nos sentimos muy cómodos en ese espacio, ¿no? Pero se puede decir que ustedes son el ala mujiquista que opera como un contrapeso del astorismo. No. Nosotros no consideramos que ese espacio sea un ala mujiquista. Lo que sí, no hay duda que dentro de ese espacio está el MPP, donde Mujica, sin lugar a dudas, sigue teniendo un peso muy importante, no solo dentro de la izquierda uruguaya, sino dentro de lo que es la política uruguaya e internacional. Pero nosotros no nos consideramos que nosotros seamos un espacio mujiquista, ni que ese sea un espacio mujiquista. O sea, yo creo que muchas veces se trata de estar presentando contradicciones permanentes. Y para dar otro ejemplo, el gobierno central ha anunciado hace algunas semanas que las empresas públicas en este quinquenio van a tener otra vez un rol muy importante. Hay un plan de inversiones de unos 3.000 millones de dólares que se va a llevar adelante. Cuando se quiere mostrar esa contradicción en el rol de las empresas públicas dentro del Frente Amplio, nosotros no lo vemos, porque, reitero, ha habido políticas llevadas adelante por el Frente Amplio. Pero ahora, por ejemplo, con la ley de presupuesto, ¿están efectivamente alcanzando acuerdos? ¿Ustedes, Compromiso Frente Amplista, con el MPP y el Partido Comunista, van a funcionar como una especie de bloque cuando se discuta internamente en el oficialismo el tono, el contenido de la ley de presupuesto? No, nosotros lo que obviamente podemos llegar a tener más coincidencias con unos que con otros, porque hay obviamente matices. El presupuesto va a ser es una etapa muy importante, porque ahí se definen los aspectos centrales de lo que va a ser este periodo de gobierno. Y yo creo que hay pautas generales donde creo que todos nos sentimos muy identificados. Lo primero es, cuando uno analiza por qué el Uruguay creció en estos 10 años, existieron 3 pilares fundamentales: las inversiones públicas y privadas, el mercado interno y las exportaciones. En ese marco nosotros nos vamos a mover. ¿Cómo? Promoviendo y manteniendo, creemos nosotros, lo que ha sido la política internacional de inserción del país, que ha permitido que Uruguay haya diversificado como nunca en su historia los mercados. Y ese es un elemento central. Más allá de la coyuntura internacional, la caída de algunos mercados, esta reciente noticia del acuerdo que llevaron adelante Vázquez y Sendiga en relación a Venezuela, que va a permitir que Uruguay en 6 meses
exporte a Venezuela lo que no ha exportado nunca en un semestre, y con un acuerdo para el año que viene también importante. Es decir, creemos que hay que seguir en esa línea de diversificación que ha permitido que nosotros tengamos más de 150 países donde ahí exportamos. Eso es clave. El mercado interno, y esto tiene que ver con las pautas de lo que se va a discutir salarialmente, obviamente tiene que haber un equilibrio entre el funcionamiento de las empresas y la competitividad de las empresas, pero creo que a todo el Frente Amplio le queda claro, y tenemos claro que es importante mantener ese mercado interno, que ha sido también uno de los elementos centrales del crecimiento económico del país. Y obviamente el tercer elemento, las inversiones. Y acá se han hecho inversiones muy importantes por parte del Estado. Están anunciados estos 3.000 millones de dólares de plan en las empresas públicas, y también está anunciado un plan muy ambicioso de infraestructura, de inversiones en infraestructura, que sumado a participación de público-privado, eso creo que va a permitir que el Uruguay siga, como lo ha anunciado el equipo económico, el Uruguay siga creciendo, no a los niveles que venía creciendo, pero sí va a seguir creciendo. Esos son los, ¿cómo decirlo?, ejes centrales de la posición que ustedes van a llevar a la discusión del presupuesto. Sí, y hemos coincidido todos, ¿no? El equipo económico hace un mes y medio, 2 meses, tuvo una reunión con toda la bancada legisladora del Frente Amplio en el Parlamento, y señaló que esos han sido los 3 pilares fundamentales, y nosotros coincidimos que hay que mantener un equilibrio. Si cae uno, tratar de que los otros puedan amortiguar la caída de uno, pero esos son los 3 ejes centrales de lo que nosotros entendemos tiene que ser. Pero, por ejemplo, a raíz de la discusión por el Antel Arena, hubo varios de ustedes en este sector que podríamos identificar como MPP, Partido Comunista, Compromiso Frente Amplista, que salieron a advertir que no se podía jugar a la chique. Creyeron o entendieron que la línea que estaba trazándose desde el Ministerio de Economía iba por ese lado. Yo creo que lo que está pasando, vamos a hablar de los datos, de lo que ocurre, la realidad. El gobierno ha tomado la decisión de obviamente mantener este proyecto, va a reestructurar el cronograma, pero se va a mantener. Estos anuncios que le mencioné también van en esa línea. Yo creo que el gobierno, en líneas generales, apunta a eso, ¿no? O sea, si nos pega uno de los pilares que puede ser la crisis internacional, tenemos que tener claro que las empresas públicas tenemos que dar muchas certezas al sector privado, porque si se aparecen esos planes de las empresas públicas, ese plan integral de infraestructura, donde el Estado va a jugar muy fuerte ahí, obviamente eso va a dar mucha certeza al sector privado para que siga, como lo ha hecho en estos 10 años, invirtiendo en el país. Entonces, yo creo que esto no es un plan del MPP, la 711 y el Partido Comunista. Esto es lo que el gobierno está anunciando en estos últimos días, ¿no? Sí, pero aparecen algunas diferencias sobre las cuales por lo visto se está trabajando, debatiendo internamente o públicamente. Una de las medidas que ustedes han tirado a la mesa es la utilización de una parte de las reservas internacionales, ¿no? Podría ser. Y el ministro de Economía, Danilo Astori, por ejemplo, cuando lo entrevistamos aquí en Perspectiva, lo descartó por completo. Dijo que no maneja la posibilidad de recurrir al uso de las reservas, que son una fortaleza que el país tiene que cuidar mucho. ¿En qué está este punto en particular? Bien, yo creo que nosotros cuando planteamos este tema, lo planteamos no como el eje central de lo que había que hacer en el futuro en el país, porque si no, no había alternativas. Nosotros esto lo planteamos en el marco de muchísimas alternativas que hemos dicho, planteado, que hemos intercambiado y que el gobierno está analizando. O sea, nosotros, que este tema sea que se defina por último como una solución o no es un tema de principios. O sea, esto está en el marco de las opiniones que podemos tener, pero nunca lo planteamos como la alternativa. Lo que pasa que cuando se habla de tocar las reservas, hay justamente sectores de la economía, por ejemplo en el ámbito empresarial, en el sector inversor, que se preocupan, ¿no? Por lo que puede significar como señal. Sí. Es una medida riesgosa, es una medida heterodoxa, ¿no? Sí, yo creo que las señales, si me permite, son importantísimas, ¿no? Creo que en política y un gobierno
tiene que tener muy claro el tema de las señales. Por eso nosotros poníamos mucho énfasis en la importancia que tenía rápidamente explicitar los planes del gobierno en relación a las inversiones, al rol de las empresas públicas, al rol del Estado, el plan de infraestructura, a las inversiones que se iban a hacer en las empresas. ¿A qué está aludiendo usted? A que cuando se anunció el freno de las obras del Antel Arena se generó una sensación como de... La señal, es una señal compleja porque el sector privado puede ver que, bueno, si el Estado está tomando una postura, una decisión de ese tipo, ¿cómo queda parado el sector privado? ¿Para ustedes hubo un problema de comunicación ahí? Yo creo que cuando se gobierna y se están tomando diariamente decisiones y se gobierna con responsabilidad, uno puede tomar una decisión, luego corregirla, o sea, no nos preocupa. Acá no fue ganó uno, ganó el otro. Yo creo que acá lo que está claro es que... Pero a donde voy es, ¿a ustedes les pareció saludable lo que ocurrió después de ese primer anuncio sobre el Antel Arena? ¿Ustedes esperaban que ocurriera algo que terminó ocurriendo? Lo que, por ejemplo, dijo el ministro de Economía sobre cuál va a ser el monto de las inversiones que se está previendo. Eso es importante. Esas son las señales que nosotros decimos. Porque el sector privado... Para ustedes faltaba algo así. Porque, ¿sabe qué, Cotelo? Cuando se habla del plan energético que se ha desarrollado en el país en estos años, las señales fueron muy fuertes. Primero, porque hubo una política de Estado. Segundo, porque las empresas públicas jugaban un rol muy importante en esas inversiones. Tercero, porque esas certezas, esas señales permitieron que el sector privado se acoplara a ese proceso. Casi 5.000 millones de dólares de los 8.000 que se invirtieron en el plan energético del país en este último 2 periodos de gobierno, fue hecho por el sector privado. ¿Eso qué quiere decir? Certezas, señales claras, y el sector privado acompañó. ¿Y qué señal es salir a proponer que se utilice parte de las reservas internacionales? Porque esa fue una jugada de ustedes, del lado de ustedes. Sí, eso podría ser una alternativa, habrá que analizarla. Obviamente el ministro de Economía, su equipo, habrá que analizarla. El mantener esas reservas también tiene un costo para el país. Lo que pasa es que las reservas, según explicaba la gente de Deloitte, Florencia Carriquieri, cuando hacíamos un análisis con ella hace pocos días, las reservas pueden tener mucho de mito y hay que observarlas y examinarlas con cuidado, ¿no? Son 18.000 millones de dólares actualmente, pero ¿cómo se componen? Decía la economista Carriquieri, en el activo tenía reservas por, 18.000 millones, pero el Banco Central también tiene obligaciones. Partes de esas reservas las obtuvo el Banco Central de los depósitos que realizan los bancos comerciales, los llamados encajes. Parte de esas reservas las obtuvo comprando dólares en el mercado y emitiendo deuda en moneda nacional. Concretamente, las deudas con el sistema financiero eran del orden de 8.900 millones y las correspondientes a emisiones de títulos de deuda nacional y unidades indexadas, 8.300. Al final, señalaba, lo que tenemos es que la diferencia entre los activos y los pasivos del Banco Central es de 1.000 millones de dólares, una cifra bastante menor a la que en principio se considera cuando se habla de las reservas, ¿no? 1.000 millones de dólares, no 18.000. Estamos de acuerdo. Lo que creo es que ese tema, reitero, nosotros por lo menos no lo colocamos como el tema central. Habrá que analizarlo, habrá que analizar y analizar estos informes, las distintas opiniones, y en función de eso se verá si esto puede ser un elemento a tener en cuenta a la hora de contar con recursos para llevar adelante todos estos planes, o se buscarán otros. Las reservas son importantes para cubrir eventos excepcionales, ¿no? Son un respaldo. Se insiste mucho con esa lectura. Nosotros lo tenemos clarísimo eso, ¿eh? O sea, nosotros a la hora de analizar alternativas y de lo que creemos que hay que hacer y todo, tenemos muy claro las responsabilidades que hay a la hora de tomar estas acciones. O sea, en ese sentido quedémonos tranquilos. Y reitero, nosotros no planteamos que este tema fuera el único tema a considerar. Pero van a insistir, con este punto van a insistir. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O van a insistir. Puede ser, ¿no?
Cuando son las 8:40, retomamos en perspectiva la entrevista con el senador Leonardo de León de Compromiso Frente Amplista, lista 711. Leonardo de León tiene 49 años, desempeñó funciones en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y la Agricultura. Fue presidente del directorio de ALUR, Alcoholes del Uruguay, Sociedad Anónima, desde 2006 hasta 2014. Y fue electo senador en los últimos comicios, así que está prácticamente estrenando este nuevo tipo de tareas, ¿no? Exactamente, estamos en los primeros meses de actividad parlamentaria. En un escenario donde hay unos cuantos temas interesantes, desafiantes por delante. Uno de ellos es el presupuesto y el contexto económico del que veníamos hablando. Yo decía, ustedes desde Compromiso Frente Amplista han propuesto examinar medidas como, por ejemplo, qué hacer con las exoneraciones al IRAE, impuesto a la renta de actividades económicas. Revisar los incentivos previstos en la ley de inversiones. Son ideas que no son nuevas, se han manejado en otras ocasiones, por ejemplo en el periodo de gobierno anterior. En aquel caso habían salido desde la OPP y no fueron bien vistas desde el Ministerio de Economía. ¿En qué están ahora estas posibilidades? Bueno, este tema del IRA está planteado en el programa de Frente Amplio. Está planteado, de ahí a que se ejecute, que se lleve a la práctica. Sí, por eso, pero para nosotros es muy importante el programa de Frente Amplio porque es lo que en definitiva se votó en octubre, además de la fórmula presidencial. Lo que nosotros visualizamos ahí y coincidimos con la visión que planteó el presidente de la República, Tabaré Vázquez, es que un poco basándose en los hechos ocurridos en las últimas semanas en Uruguay, meses, en relación a la salida de algunas inversiones vinculadas al sector lácteo. Yo creo que tenemos que revisar y analizar muy bien el tema vinculado a las inversiones. Obviamente estaba en uno de los tres pilares que señalábamos hace un rato. Las inversiones privadas y extranjeras han sido muy importantes en este proceso, pero también es real de que tenemos que pensar de que las inversiones tienen que tener también, además de los compromisos que asume el Estado uruguayo, tiene que haber una contraparte importante al lado de los inversionistas. Vinculados a la calidad de la inversión, de que esa inversión sea en el marco de las políticas de lo que el Uruguay quiere promover, es decir, que no vengan inversiones y que después de atrás tengamos que empezar a dar el marco para que esa inversión encuentre un marco adecuado en el país. Y el tema vinculado a lo que usted mencionaba también tiene que ver, o sea, creo que es bueno por lo menos analizar, reitero, al igual que en el tema del análisis de las reservas, también es un planteo que también en el marco de varios que nosotros hacemos es que tenemos que revisar, cuáles son las inversiones que el Uruguay quiere promover y que esas sean las que tengan mayor estímulo, que sean inversiones que le agreguen valor a la economía, que permitan, que sean emprendimientos innovadores, que permitan diversificar la matriz productiva del país, porque eso también es uno de los desafíos importantes que el gobierno tiene, que el Frente Amplio tiene, que es ir a una matriz productiva más compleja, más diversificada, con mayor valor agregado, y en ese análisis es que entran estos aspectos que usted mencionaba. O sea, si entiendo bien, el planteo no es eliminar los incentivos previstos en la ley de inversiones, sino, en todo caso, reducirlos en algún tipo de inversiones, en algunos tipos de inversiones que serían las que no resultarían prioritarias. Nosotros lo que nos interesaría más es las que no sean prioritarias, o sea, tratar de que ahí no esté el foco del país. Directamente, en las que no son prioritarias, quitar los incentivos. No digo quitarlos, analizar a ver si puede haber una reducción. Lo que sí digo pero son partidarios de mantener el instrumento del incentivo para determinados rubros. Exactamente, y más para los rubros que vayan en la línea de diversificar la matriz productiva, ¿no? ¿Qué quiere decir diversificar la matriz productiva? El Uruguay ha desarrollado durante décadas una matriz productiva que ha ido agregando muchísimo valor. Podemos hablar del tema del agro, del sector pecuario, ahora el software u otros, pero los históricos
yo creo que cuando uno habla de la ganadería y se dice que no ha habido agregado valor, nosotros decimos, por supuesto que sí, en genética. Y para mostrar el último ejemplo, cuando uno habla de la trazabilidad, ese es un valor agregado muy importante que diferencia a la carne de Uruguay y otras carnes del mundo. Y eso es lo que nosotros hablamos. Pero también decimos, y también obviamente que es un valor agregado muy importante, el plan de sustentabilidad de suelos que tiene el país. O sea, en un mundo donde los recursos naturales parecerían que no importan, y en el Uruguay los recursos naturales pasan a ser un elemento central en la producción, en el cuidado, el propio presidente de la República lidera la Comisión de Manejo Integral de Cuencas por la importancia que tiene el agua. Bueno, en el marco de todo eso nosotros decimos, bueno, también es importante ir a desarrollar un modelo de producción, de producciones donde incorporemos y podamos tener una matriz productiva más diversa. Y tratar de promover ahí los estímulos para que vengan inversiones que nos permitan tener una matriz productiva de mayor valor agregado, diversificada, con mucha innovación, con tecnología. Eso permite también un cambio estructural en la economía del país, porque esas actividades van a permitir también una mejora en las condiciones laborales y salariales de los uruguayos. Entonces, ese tipo de... Pero entonces puede ocurrir que con estas modificaciones, por este lado de los incentivos, por los cambios en los incentivos, no termine habiendo un ingreso importante a las arcas del Estado. Bueno, no sé, porque si estamos hablando de que esto permitiría promover nuevas inversiones... Bueno, no, por ese lado sí. No inversiones tradicional. Y reitero, si serán importantes las inversiones en el crecimiento económico del país. Se lo pregunto porque muchas veces cuando se discute a propósito de esto, de los incentivos previstos en la ley de inversiones, hay dirigentes, hay legisladores, en el caso del Frente Amplio, que hacen cuentas de, bueno, cuánto se está dejando de recaudar y se podría recaudar, y eso vendría muy bien porque hay tales y cuales necesidades. En el doble sentido. Por un lado, que le digo, porque ¿a qué apuesta esto que estoy diciendo? Apuesta al cambio estructural del país, ¿no? O sea, la diversificación de la matriz productiva apuesta al cambio estructural del país. Hacer lo que no hemos hecho hasta ahora. Ese es un elemento central. Y después, y que eso acompañaría a lo que ha sido la inserción internacional del país, ¿no? Diversificar mercados y además tener la posibilidad de tener una matriz productiva diversificada, eso sería una fortaleza importante del país. Pero también está lo otro que usted mencionaba. Coincidimos también que habrá que analizar, hacer un repaso de lo que ha sucedido, un análisis de lo que ha sucedido en estos años, si hay sectores que merecen haber tenido el respaldo por parte del Estado que han tenido hasta ahora, y que tal vez eso implique sí una recaudación de lo que no se ha recaudado en estos años. Esos son los dos niveles de análisis que nosotros planteamos, ¿no? En perspectiva, periodismo constructivo. Un último tema para la entrevista de esta mañana, senador de León. Está sobre la mesa el pedido del Partido Nacional a través del senador Luis Lacalle Pou para que se instale una comisión investigadora sobre ANCAP, a partir de lo que ha sido el último balance con las pérdidas que mostró, con el deterioro patrimonial de la empresa, etcétera. Usted en particular ha sostenido que aquí lo que hay de por medio es un show mediático. ¿Definitivamente entonces no hay espacio para votar esta investigadora? Bueno, primero creo que hablar por el poco tiempo que tenemos, creo que ya se ha hablado abundantemente de lo que han sido las inversiones en estos años. Creo que ese es un elemento central. ¿Qué hubiera pasado en el país si no se hubieran hecho las inversiones que se hicieron en estos 10 años vinculados a las empresas públicas? Y simplemente como dato, cuando hablamos de la energía, en el Uruguay en los años fines de los 90, 2000, es tristemente recordado por la situación de inseguridad energética, los apagones y la falta de soporte energético. Nadie iba a venir a hacer las inversiones que se han venido a hacer en estos años al país si no, en el Uruguay no había infraestructura energética, además de esta ley de promoción de inversión y de todo esto que veníamos hablando. Entonces, eso como primer elemento. Creemos nosotros que ha sido la década ganada, porque si no hubiéramos hecho todo esto, el Uruguay, ¿cómo se posicionaría hacia adelante con todos los desafíos que tenemos? En segundo lugar,
cuando se habla de una comisión investigadora, acá hay un elemento que es central. No es lo deciden 4 y se hace. La comisión investigadora implica, acá la tengo, la ley 16.698, que para su designación solo procede cuando en la situación de su asunto de investigar se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes. Y yo le quiero señalar lo siguiente. Del año 2010 a la fecha, en ANCAP estuvieron 5 directores de la oposición. 3 del Partido Nacional, o sea, el tercero es el actual director Labat, el herrerismo, y 2 directores del Partido Colorado. En estos años, y usted, que es una persona muy informada, lo debe saber, no existieron ni cuestionamientos al plan estratégico de ANCAP, ni cuestionamiento a las inversiones que se realizaron, ni cuestionamiento a la gestión, ni tampoco se han señalado aspectos vinculados a la existencia de irregularidades o ilicitudes. Ese es un dato de la realidad. Usted está hablando de cómo se comportaron esos directores de la oposición en el directorio y que estamos hablando de personas con amplísima experiencia en gestión de empresas públicas, del sector privado, que tampoco estoy diciendo que dijeron amén a todos los temas vinculados a ANCAP en todos estos años, porque además creo que son personas que se merecen amplísimo respeto, pero sí la realidad del dato objetivo es esto que estoy señalando. Entonces, en todo caso, lo que está cuestionando el senador Lacalle Pou es el rol de los directores de la oposición en estas empresas. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Y bueno, porque ¿Que no tiene sentido la presencia de directores de la oposición? Yo creo que sí. El que está señalando que no tiene sentido parece que es el senador Lacalle Pou, porque si luego que han pasado estos años, y como recién dije, no ha habido ningún cuestionamiento de fondo en relación a todos estos temas que ahora aparecen, que son el problema, y aparece el senador Lacalle Pou, que como se anunció anoche en un acto del Partido Nacional, ya comenzó la campaña electoral y apunta directamente a uno de los posibles candidatos que pueda tener el Frente Amplio, uno de los posibles candidatos. Para ustedes, ¿esto es una operación política contra Raúl Sendic? Esta es una operación política contra Raúl Sendic. Pero, a ver, esa es una manera de leerlo. Pero lo de los directores de la oposición es un tema muy importante. A ver, ¿en qué sentido? Y lo que dije recién, ¿no? Uh-huh. De todos modos, vamos a hablar de los números también. De todos modos, están los números, ¿no? Balance 2014, un déficit de 323 millones de dólares, casi el doble que en el año anterior. Y por otro lado, por ejemplo, la pérdida de patrimonio, ¿no? En 2012 era de 1.151 millones, ahora, al 31 de diciembre de 2014, quedó en 441 millones. Eso ha llevado a que, por ejemplo, Esteban Valenti, dentro del Frente Amplio, dijera, si el destrozo de ANCAP lo hubieran hecho blancos o colorados, estábamos a los gritos, no voy a tener 2 varas, muy mala gestión. O sea, desde adentro mismo del Frente Amplio aparecen cuestionamientos. ¿No sería sano que se desarrollara una comisión investigadora para pasar en limpio por qué se llegó a estos números? Bueno, reitero 2 cosas, voy a decir. La primera, que reitero lo primero que dije, ¿no? Que no lo podemos pasar rápidamente, que es el rol de los directores de la oposición, que coincido que tienen un rol muy importante en el control y en la gestión de las empresas. Y creo, y esto que señalé, lo reafirmo. Ahora, con respecto a Valenti, yo no voy a hablar de Valenti, sí voy a hablar de Lacalle Pou y de lo que están planteando la derecha en relación al tema de ANCAP, y voy a hablar de los números. Yo le mencionaba las opiniones de Esteban Valenti quizás como un, ejemplo, como un extremo, pero usted sabe que dentro del Frente Amplio hay otras voces que dicen, sí, la verdad son números preocupantes. No conozco un cuestionamiento de parte del sector del Frente Amplio en relación a lo que ha pasado con las empresas públicas en estos 2 periodos de gobierno. No conozco de sectores del Frente Amplio. Sí conozco en relación a los cuestionamientos que hace Lacalle Pou y algunos sectores. Pero no hay implícitamente un cuestionamiento cuando, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía se le propone a ANCAP asesoramiento sobre cómo manejar la deuda de ahora en adelante, ¿qué es la contracara de eso? Y bueno, no se manejó bien la deuda. Yo le voy a contestar eso y voy a ir a los números que usted mencionó. Primero, se ha dicho a través de la prensa que Economía intervino en ANCAP, que el Ministerio de Industria intervino en ANCAP. Eso es falso. No, eso no ocurrió. Lo ha dicho en ellos. Que vienen trabajando ANCAP y Economía hace años, no semanas, años,
como vienen trabajando con todas las empresas públicas en el manejo de los pasivos vinculados a estos niveles de inversión muy altos que han tenido estas empresas, por el proceso de desinversión que venía teniendo el país, sin lugar a dudas. Y lo están trabajando, y si me permite le voy a comentar los números de ANCAP. Porque creo que cuando uno analiza estos resultados hay que contextualizarlo. ANCAP es una empresa que factura unos 3.500 millones de dólares al año, todo el grupo ANCAP. ANCAP creció en los activos, porque cuando hablamos de patrimonio, de pasivo, también hay que hablar de activos, que son los tres elementos centrales a la hora de analizar un balance. El activo de ANCAP ha crecido fuertemente, fundamentalmente por las inversiones que se han hecho. Obviamente en el activo hay otros componentes, porque uno cuando analiza la foto de un balance en diciembre de cada año, en el activo están los activos vinculados a las inversiones, pero después están los activos vinculados a los stocks, a los productos, a la caja que tiene el ente o la empresa en ese momento. El otro aspecto es el pasivo, y hay que analizar qué hay de pasivo vinculado a las inversiones, qué hay de pasivo vinculado a deudas comerciales, qué hay de pasivo vinculado a proveedores. Y el resultado de ese análisis es lo que da el patrimonio. Es una foto, pero hay que analizarla globalmente. Nosotros decimos, el activo de ANCAP y el pasivo, si usted analiza en diciembre del 2014, si usted analiza lo que han sido los movimientos comerciales, fundamentalmente una venta de compra de 2 barcos sobre fin de año, una chique en el stock, un pago adelantado a economía que se podría haber hecho en enero, de la deuda que tiene ANCAP con economía, etcétera, etcétera, el pasivo hubiera quedado similar al 2013. O sea, yo invito a, lo hemos dicho, vamos a las comisiones. Ahora estoy yo promoviendo junto a Delgado, que me lo propuso, que venga la ministra de Industria y el directorio de ANCAP a discutir en la Comisión de Industria del Senado todo el tema del balance y abrir lo que es el activo, el pasivo y todo. Entonces, se han hecho inversiones importantes. La mitad del resultado del 2014 de ANCAP tiene que ver con la diferencia de cambio. Cuando yo he escuchado a algunos periodistas y a algunos políticos decir, bueno, que no se hable de ese tema, que no sabían que el dólar sube o baja, pero escúcheme, cuando usted hace inversiones de tecnologías de las que se han hecho por parte de ANCAP en estos años, usted no va en pesos a Alemania a comprar un horno para Portland, o no va en pesos a Estados Unidos a comprar una planta industrial. Usted tiene que comprar en dólares, entonces quedan endeudados en dólares, ¿verdad? Entonces, eso que ha sido, por ejemplo, las inversiones, y que uno tiene que reflejar, que no es que ANCAP perdió 160 millones de dólares en el 2014 cuando se habla de diferencia de cambio. Eso es lo que hay que reflejar contablemente. La mitad de la pérdida de ANCAP es por las inversiones, por el pasivo en dólares que tiene. Pero es una expresión contable, no es plata que se perdió por parte de los uruguayos en el 2014. El resto son temas operativos. Y usted sabe, Cotelo, o si no se lo comunico acá, que en el 2011 el gobierno tomó la decisión de comenzar a regular el tema de la inflación. Y los elementos centrales que tiene un gobierno en el Uruguay para regular la inflación son las tarifas públicas, no es el sector privado. Usted, si le habla al sector privado que hay que jugar a regular la inflación, no tiene muchos elementos para incidir, pero sí a través de las tarifas públicas. Y del 2011 al 2014, y coincido con esa visión que hubo de regular la inflación en el país, Economía no le permitió a ANCAP reconocer una serie de costos muy importantes anuales de alrededor de 200 millones de dólares. Y esto no quiere decir aumentar las tarifas. Esto quiere decir buscar un equilibrio entre lo tributario y el reconocimiento de costos de una empresa. ¿Entiende? No es trasladar al precio, sino que en vez de que la mitad de la nafta sea IMESI, que sea un poco menos la mitad, pero sí que se reconozcan los costos de la empresa. Eso se comenzó ahora en enero a reconocer. Entonces, pero creo que hay que analizar todo eso. Estos factores no pueden investigarse en una comisión designada a esos efectos en el Parlamento. No es sano para todos, para el país. Usted tiene la ley ahí, veo que tiene la ley por ahí. Y yo le leí recién el artículo 6. La ley tiene dos hipótesis para la creación de estas comisiones, ¿no? A, investigar situaciones que se consideren ilícitas o irregulares. Exacto, ese es el elemento. B,
reunir información sobre asuntos y cuestiones en los que no se presume la existencia de ilicitudes o irregularidades a fin de legislar en esas materias. Pues para eso están, sí. O sea, Ahora, esta es eso, una posibilidad. Otelo, pero a usted le parece... Incluso si no hay sospechas de irregularidades o ilicitudes. Cuando, por otro lado, resulta que en el Partido Nacional se entiende sí que hay algunos gastos que despiertan dudas y que pretenden se expliquen y se entiendan, ¿no? De todos modos está la posibilidad de esta prevista en el literal B. Pero usted entiende lo que le estoy leyendo, lo leímos los dos. O sea, para instalar una comisión tiene que haber ilicitudes e irregularidades. Y le digo dos cosas. La primera, lo que le dije recién con respecto a los directores que existieron 5 años en el ente ANCAP, que no ha hecho ningún cuestionamiento en relación a este tema. Y el segundo aspecto tiene que ver con este análisis, el análisis de un balance, de cómo van a ser los planes de reestructurar la deuda, de cómo se va a hacer, por ejemplo, el reciente, que lo firmó hace unos días Tabaré Vázquez con Maduro, la cancelación de la deuda entre ANCAP y PDVSA. Eso implica, por un lado, la desaparición de uno de los pasivos más importantes que tiene ANCAP, que es la deuda con PDVSA. Se reduce un 38%. Se sale de la exposición al dólar, porque el saldo va a quedar en unidades indexadas. Esa es una de las muchísimas medidas que tiene ANCAP para comenzar a mitigar esto. Recientemente la ministra de Industria en la Comisión de Industria de Diputados ya planteó las medidas y además ya señaló cuál va a ser el resultado proyectado para este año, donde hay una reducción importantísima con respecto a los resultados de ANCAP. Entonces, creo que lo importante acá y la responsabilidad que tenemos los legisladores y la responsabilidad que tenemos quienes tenemos que estar permanentemente controlando y analizando este tipo de situaciones es poder sentarnos a visualizar cuáles son los planes que tiene ANCAP, cuáles son las inversiones, para qué se hicieron, cómo se hicieron, qué resultados van a dar, cuáles son los planes de negocio, cómo se van a empezar a dar el recupero de estas inversiones y cómo se va a gestionar este pasivo. Algunas de las medidas ya comenzaron, reitero, como fue esta cancelación de deuda con PDVSA. ¿Pero le hace bien al Frente Amplio rechazar sistemáticamente las comisiones investigadoras? Pero es que, a ver, creo que acá hay dos cosas. Le pregunto por un problema de imagen. No, yo creo que cuando el Frente Amplio era oposición reclamaba comisiones investigadoras permanentemente. Yo creo que está bien lo de las comisiones investigadoras cuando ameritan. O sea, lo que no porque podemos la conclusión que se puede terminar sacando es, bueno, en el Uruguay archívense las comisiones investigadoras. No estoy diciendo eso, no estamos diciendo eso. Porque cuando un partido es oposición, las reclama. Pero si me permite, y cuando es gobierno, las niega. Si me permite, le voy a dar la opinión. Yo creo que es una muy buena herramienta. Hay que utilizarla cuando se tenga que utilizar, me parece que está bien. Y para eso hay que hacer los análisis que estamos planteando. Lo que no podemos es decir, bueno, hagamos investigadora y cuando nosotros nos sentamos a discutir estos temas, esto no importa. Cuando se explica, cuando vienen y dicen el pasivo de ANCAP es 4,5 veces el patrimonio. ¿A usted le parece que esa es una afirmación seria? ¿O habrá que decir, para analizar el estado contable de una empresa tenemos que hablar del patrimonio, del pasivo, pero también del activo? Tenemos que hablar de qué inversiones tenemos, de dónde están, cómo se hicieron, cómo son los planes de financiamiento, de repago, cómo podemos mejorar eso. Eso es lo que hay que discutir. Y si hay ilicitudes y si hay irregularidades, como se plantea, bueno, hay también otros ámbitos para resolver estos temas. La justicia. Obviamente. Y así estamos, que permanentemente los temas políticos se debaten en la justicia, cuando quizás podrían tener otro cauce en el Parlamento. Sí, en el Parlamento se discute permanentemente esto. No he tenido la oportunidad de que se discute este tema. En Perspectiva. Producción: Nicolás Batalla, Javier Castro, Rodrigo Abelenda, Wilmar Amaral y Omar García. Operador de aire: Ariel Gómez. Senador Leonardo de León, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, un gusto y le agradezco la invitación y la posibilidad de hablar de todos estos temas. Volvemos en cualquier momento. Gracias.